En Brasil es un país con muchos ríos, ¿verdad? Tiene uno de los ríos más grandes que existe, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Amazonas, ¿verdad? Bueno, en uno de sus ríos, allá por 1770 más o menos, iban 3 pescadores. Y los pescadores estuvieron tratando de pescar. ¿Y qué creen que pescaron? Nada. Dice el Evangelio, ¿verdad? Toda la noche intentándolo y no pescaron nada. Uno de ellos ya dijeron, ya vámonos, ya no pescamos nada. Uno de ellos dice, vamos a volver a intentarlo. Por última vez, la fe, ¿verdad? Vamos a volverlo a intentar. Lanza la red y agarró algo, lo empiezan a jalar y es un pedacito de madera. Ya lo iban a tirar cuando ven que es una virgen que no tiene cabeza, solo son las manitas y el cuerpecito, pero sin cabeza. Vuelven a lanzar la red y sacan la cabecita. Y entonces, muy inspirados, ven que embona perfecto, es de madera, la Virgen de Aparecida. Y entonces embona perfecto. Y entonces, muy contentos, vuelven a lanzar por tercera vez las redes. ¿Y qué creen que pasa? No podían sacar la red del peso de los pescados. Tienen su pequeña pesca milagrosa. Por eso la Virgen de Brasil se le llama Aparecida. Es tallada por los hombres en madera de Brasil, una madera muy fuerte, pero se les aparece. Alguien la había roto, ¿verdad? No sabemos quién, pero conocemos el nombre de los 3 pescadores. Los pescadores llegaron felices, contaron, se la llevaron a su casa de pescadores, ahí pusieron a la Virgencita, le pusieron su velita y empezó la pesca, pero de la Virgen. Primero empezó con 3. Poco tiempo todos los pescadores, sabiendo que había habido una pesca milagrosa y que en esa pesca habían pescado a la Virgen de Aparecida. Todos los días empezaron a llegar pescadores, más y más y más y más y más y más y más. Como les digo, Brasil es un país muy, muy grande, con muchísima población, el doble que nosotros, Hay el doble de brasileños que mexicanos. Entonces, primero construyeron una iglesita, luego una iglesiota, y ahorita hay una basílica enorme. ¿Qué tan grande será, creen? Mucho más grande que la Basílica de Guadalupe, mucho más grande. Es la segunda iglesia más grande del mundo. Solo el Vaticano es más grande. Cuando uno, ya tuve la oportunidad de ir, cuando uno va llegando a Aparecida, Aparecida es una ciudad chiquita, y ve uno desde arriba Aparecida, la ciudad, dice uno, no puede ser tan grande una iglesia. O sea, toda la ciudad se ve, los edificios de muchos pisos se ven así de chiquititos al lado de la imagen de Aparecida. Obviamente los peregrinos hoy a Aparecida no son el mismo número que a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la Virgen, es el santuario de cualquier religión más visitado del mundo en los últimos años. Antes era la Meca, ahora es la Basílica de Guadalupe, de cualquier religión, el lugar que más peregrinos recibe. Bueno, pero eso es gigantesco.
Además está en medio de la nada. O sea, las ciudades grandes están lejos de Aparecida, es una ciudad chiquitita. Pero tú dices, abarca casi toda la ciudad la basílica. Además tiene un terreno gigantesco, gigantesco. Y bueno, tiene hasta teleférico dentro, nada más para que se imaginen, hay un teleférico. Bueno, entonces es colosal y la devoción de los brasileños a Aparecida es enorme. ¿Cuál es el país con más católicos del mundo? Brasil. ¿Sabían eso? El lugar con más católicos del mundo es Brasil. La pesca de Aparecida fue enorme, tanto que es el país con más católicos de todo el mundo. Después, ¿quiénes somos? Nosotros, el país con más católicos del mundo, pero el país con más católicos es Brasil. Luego seguimos nosotros. Entonces, la Virgen es muy buena pescando, ¿verdad? Tanto en Brasil, en el sur del continente, como en el norte del continente con la Virgen de Guadalupe. Entonces, los frutos han sido enormes en la evangelización gracias a esta imagen, es de ese tamañito, ¿eh? Es más, le tuvieron que poner dorado, grandote, para que porque como es tan grande, además en la nuestra es circular, desde donde quiera se ve, en la de ellos no, en la iglesia es una cruz gigantesca. Entonces hay lugares donde no se ve la Virgen, te sientas y no ves la Virgen, ves el altar está en el centro. Entonces estás en una misa en Aparecida y solo la mitad de la gente ve a la Virgen. Y además no se distingue, o sea, ves el punto dorado grandotote, te tienes que acercar porque es muy, muy chiquitita. Entonces tienen, así como nosotros tenemos un lugar para pasar frente a la Virgen, ellos también, nada más que no es eléctrico, vas caminando y ves a la Virgen de Aparecida. La fuerza de la Virgen de Aparecida en el continente es muy fuerte por los brasileños, así como nosotros en todos lados le rezamos a la Virgen de Guadalupe, y cuando un mexicano se va a Estados Unidos, ¿qué se lleva? Su Virgen de Guadalupe, y busca una iglesia que se llame Guadalupe. ¿Qué hacen los brasileños? Aparecida. Allá a las niñas les llaman Aparecidas, así como aquí les ponemos Lupitas, allá les ponen Aparecida. Muy bien, en el 2007 los obispos de América Latina tuvieron una reunión que se llamó la Asamblea General del CELAM. CELAM significa Consejo Episcopal Latinoamericano. Ha habido varias reuniones que se llaman así, las reuniones generales del CELAM. Es como ahorita está el Sínodo de los Obispos. Ayer hablábamos de Juan 23, del Concilio Vaticano II. La Asamblea del CELAM es una reunión de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe. Toda la Iglesia Latinoamericana se reúne, los obispos, a reflexionar la evangelización en América Latina. La primera vez que lo hicieron fue en Brasil, en Río de Janeiro. Después lo hicieron en Colombia, en Medellín, Colombia. La tercera vez, ¿saben dónde fue? En Puebla. Muy bien, en Puebla. En Puebla fue la reunión. De hecho, esa reunión fue en el año 79, en enero. El Papa Paulo VI había dicho que iba a venir a México a esa reunión, pero se murió. Y eligieron al Papa Juan Pablo II, y lo primero que dijo: yo voy a la reunión en lugar de Pablo VI, no se preocupen. Por eso la primera visita del Papa a México fue por la reunión de los obispos en Puebla. Ya estaba programada con el Papa anterior. Muy bien.
La siguiente fue en Santo Domingo. La siguiente fue en Aparecida. Y la iglesia en América Latina, aterrizamos el Concilio Vaticano II a nuestras circunstancias y a nuestra vida para evangelizar desde este documento que se llama Aparecida. El Papa Benedicto se reunió con los obispos de América Latina para que reflexionaran cómo debía de ser el destino de la iglesia. Y el Papa Benedicto, un genio, les dijo dos cosas: discípulos y misioneros. Esa es la síntesis del documento de Aparecida. Todos debemos de ser discípulos, siempre aprendiendo, siempre conociendo a Cristo, siempre adorando a Cristo, acompañándolo, y misioneros, es decir, evangelizar, salir, tocar puertas. El Papa Benedicto, que era un genio, dijo: esta reunión de América Latina quiero que la coordinen 2 personas. ¿Saben cómo se llamaban esas personas? El primero de ellos se llamaba Jorge, ¿cómo creen que se apellidaba? Bergoglio. Jorge Bergoglio. Y él lo puso como el presidente. Y como secretario del cardenal Bergoglio, ¿a quién puso? Al cardenal Carlos, todavía no era cardenal, era obispo de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, un obispo muy joven. Y entonces le dijo, después de hablar el Papa, dijo: hay que escuchar la siguiente conferencia. ¿Y quién creen que dio la primera conferencia de Aparecida? El cardenal Carlos Aguiar Retes, donde les habló de algo que es muy importante: el cambio de época. ¿Quién ha escuchado al cardenal? ¿De qué habla siempre? De lo importante que es entender que el mundo ha cambiado, que no podemos seguir actuando igual. Todo el tiempo habla de eso el cardenal. Hay que aterrizar la vida de la iglesia a un mundo que es distinto en América Latina, completamente distinto. Los jóvenes, antes en Brasil con Aparecida y nosotros con la Virgen de Guadalupe, con eso se mantenía la fe. Hoy nuestros jóvenes no se mantienen la fe, es su último hilito, todos creen en la Virgen de Guadalupe, pero ya no se transmite la fe como antes, de papás a hijos. Si fuera así, ahorita hay 3 muchachos en misa, 2 nada más, todos los demás ya somos de juventud acumulada. La transmisión de la fe ya no se está dando como se daba antes. Hay un cambio de época. Eso les explicó el cardenal Aguiar a todos. Y finalmente el Papa y el cardenal Aguiar y otros 2 obispos juntaron todas las reflexiones de los obispos de América Latina y las sintetizaron. Y el documento se llama Aparecida. Todos discípulos y misioneros. Por eso, en nuestra diócesis de Tlalnepantla, cuando llegó don Carlos, dijo: hay que hacer cambios. A los padres se me van de misión, se cambian de parroquia. No quiero que se queden estancados en una durante 40, teníamos padres de 40 años, dijo: eso ya no funciona, hay que renovar la iglesia. Y nos invitó a todos a la gran misión. Cada año salimos a tocar puertas, porque debemos de ser discípulos y misioneros. Todos los años desde entonces salimos a tocar puertas.
Y todavía hay más cosas que hacer. Pero la guía es Aparecida. ¿Cómo nosotros debemos de evangelizar en esta parroquia que hoy cumple 53 años de fundada? Con Aparecida en la mano. Saber que todos debemos de ser discípulos y Padre, yo voy a la misa. No es suficiente. Hoy todas las parroquias, dice Aparecida, deben de hacer el gran esfuerzo, poner todos sus esfuerzos y capacidades en que todos reciban formación y que todos estén evangelizando, todos recibiendo y todos dando. Yo quiero ser un verdadero discípulo de Aparecida, tengo que estar en comunidad, tengo que estar en un grupo, tengo que estar recibiendo y tengo que estar dando. Si no, soy un católico previo a Aparecida, al esquema anterior. El Papa Benedicto nos dijo, hay que dejar los esquemas que son caducos. Esa forma de vivir la fe ya está caduca. Se tiene que vivir no solo yendo a misa, sino siendo discípulos y misioneros. Todo mundo sabía lo impactante que era el documento de Aparecida. Cuando eligen al que había presidido el documento de Aparecida, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Todos los católicos del mundo se pusieron a leer el documento de Aparecida, se empezó a traducir a todos los idiomas y los sacerdotes de todo el mundo y los obispos de todo el mundo empezaron a leer ese documento que sabían que era la influencia del Papa. Cuando le preguntaron al Papa qué va a hacer, cómo va a evangelizar, ¿qué les dijo? Este es mi proyecto, el documento de Aparecida. Todo lo que hace el Papa Francisco que le sorprende al mundo es aterrizar en la iglesia el documento de Aparecida, que los obispos escribieron a los pies de la Virgen de Aparecida. Parece que la red de la Virgen de Aparecida se ha extendido más por todo el mundo, aunque no todos lo sepamos. Y el primer documento que escribió el Papa sobre evangelización para todo el mundo es muy parecido a qué documento, Aparecida. Pidamos entonces hoy por la Iglesia de América Latina, siempre la pedimos con la que es la reina y emperatriz del continente, la Virgen de Guadalupe, pero recordemos que el mundo es más grande, que la Iglesia es católica, que habla muchos idiomas. La Virgen aquí es morena, allá es negrita. La gente le habla en su idioma a la Virgen. Aquí, obviamente, decía el Padre muy sabiamente en la conferencia, la nuestra es selfie. La nuestra es selfie, es la verdadera, la que se tomó ella misma. Todas las demás son imágenes. Pero qué hermoso ver que la Virgen, bueno, esta no tiene, la Virgen tiene la Virgen en la bandera de México, ¿verdad? ¿Dónde lo tiene? En las alas del ángel. De ahí se tomó los colores de nuestra bandera. La gente que pelea siempre, yo soy muy mexicano, pero la iglesia no. Se le olvida que la primera bandera de México fue la Virgen y todas las demás, porque nuestros colores verde, blanco y rojo se tomaron de las alas del ángel de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues la Virgen de Aparecida, ¿qué tiene? Si ustedes después le dan vuelta, pues su manto trae el escudo, la banderita de Brasil, por supuesto. Qué increíble que la Virgen habla todos los idiomas. Y si vas a China, ¿cómo son las imágenes de la Virgen de China? Así. Y en África, ¿cómo son? Chinitas. Y en Brasil, ¿cómo son? Aparecida. Nos ponemos en pie.
y vamos a pedir la intercesión de Aparecida por la iglesia. Vamos a decir: